Actividad 7. El caso de David Reimer y sus implicaciones éticas. Ética en psicología. Profesora Soberanis Barrientos Doris D'Angeli. Integrantes del equipo: Laguna Hernández Oscar Elías, López Rivera Emiliano, Martínez Martínez Valery Sadaí, Rodríguez Ochoategui Rafael Enrique, Sánchez Tinoco María Guadalupe. En 1965, Winnipeg, Canadá, nace Bruce y Brian Reimer, gemelos idénticos. A los 7 meses se les diagnostica fimosis, por lo tanto se recomendó practicar una circuncisión. Al utilizar un cauterizador eléctrico durante el procedimiento y debido a un fallo de corriente eléctrica, se le quema el pene a Bruce, se necrotiza y se desprende de su cuerpo. Los padres conocen a John Mooney a través de sus presentaciones en TV, el cual era especialista en cambio de género y aprovechó la situación para probar su teoría concerniente al cambio de género, en la que proponía que la identidad sexual de un individuo podía cambiarse por medio de la educación. Mooney sugirió cirugía de reconstrucción vaginal para Brian y que recibiera educación como una niña, cambiándole así el nombre a Brenda. Los padres no podían mencionarles nada al respecto del cambio de género a sus hijos. Brenda durante su infancia tuvo comportamientos masculinos muy marcados. En la pubertad desarrolló características propias masculinas aún con el tratamiento hormonal y tendencias suicidas. Mooney creyó en la efectividad del tratamiento, ya que en consulta Bruce era monitoreado constantemente. Según los relatos de Bruce, Brenda, el Dr. Mooney les mostraba imágenes de índole sexual que eran necesarias para reorientar su sexualidad. Mooney les obligaba a quitarse la ropa contra su voluntad, poniendo a Brenda de rodillas mientras su hermano hacía movimientos pseudosexuales contra el trasero de ella. Mooney siempre negó esas prácticas y describió este caso como exitoso. Sin tener ninguna respuesta favorable, Brenda continuó con una vida tormentosa, ya que no se sentía adaptada en la sociedad. Durante la adolescencia, los problemas se vuelven más severos. Brenda intentó suicidarse, por el cual los padres decidieron interrumpir el tratamiento con el Dr. Mooney. Brenda conoció la verdad sobre su caso y decidió regresar al género masculino, cambiándose el nombre a David. Con el tiempo, se casó con John Fontaine y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. Su hermano Brian, con un sentimiento de culpabilidad que siempre llevó consigo, finalmente por una sobredosis se quitó la vida. David se divorció debido a que su caso salió a la luz en el 2004 y terminó suicidándose el 5 de mayo del mismo año. Podemos analizar en primer lugar el origen de este, que es los padres de David Reimer, los cuales se identifican con la siguiente simbología. Asimismo, identificamos que el matrimonio Reimer tuvo 2 hijos, Brian Reimer y David Reimer. Posteriormente, podemos observar, gracias a esta simbología, que el sujeto principal es David Reimer. Continuamos observando que este estuvo en matrimonio con Jane Fontaine. Posteriormente observamos que Jane Fontaine fue madre de 3 hijos. En esta misma imagen podemos apreciar que el padre de esos hijos fue su pareja anterior. La ruptura de su relación se identifica con el símbolo de la S. Asimismo, también observamos que Jane Fontaine terminó su matrimonio con David debido a la siguiente simbología. Finalizamos el recorrido por este familiograma observando que el sujeto principal se suicidó en mayo del 2004, al igual que su hermano Brian, el cual se suicidó en 2002. Buenas tardes a todos, querida audiencia, un gusto saludarlos. Estamos aquí el día de hoy para comentar sobre un caso muy interesante. Así es, un caso sumamente controvertido. Es el caso de David y Brian Reimer, que sucedió en los 60. En el caso Reimer, los principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden son, número 1, el principio de beneficencia, que es la obligación de procurar el bien a las personas, y se violentó de manera flagrante, lastimando la integridad física y emocional de David Reimer. El principio de no maleficencia, que se refiere a la obligación de no lesionar la integridad de nadie, también se vio afectado. En este caso, al Dr. Mooney no se detuvo, ya que fragmentó la integridad no solamente de una persona, sino de toda su familia. Principio de autonomía. Es el principio que se refiere a que cada uno tiene derecho a gobernarse y dirigirse a sí mismo. Y en este caso en particular, el Dr. Mooney impidió que David tomara decisiones propias para dirigir el curso de su vida. El principio de justicia nos enfoca a respetar los derechos de un consultante. Aquí es más claro que el Dr. Mooney no tomó en cuenta los derechos humanos básicos de David. David Reimer experimentó en carne propia la malpraxis de un individuo con una miserable calidad humana y profesional.
Sus derechos fundamentales fueron violentados y los principios deontológicos que regulan nuestra profesión fueron drásticamente infringidos, lo que propició que los hermanos Reimer, en momentos distintos, acabaran con su vida. En conclusión, el caso de David Reimer es un claro ejemplo de que cualquier persona puede faltar a la ética y a la moral, independientemente de ser profesional o no. Los principios de la ética de los psicólogos se crearon con el fin de proteger al individuo ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo su salud, ya sea física o mental, por lo que el infringir estos principios solo traerá consecuencias negativas tanto al paciente como a sus familiares cercanos.